Una discusión, un engaño y un encuentro que jamás debió ocurrir. Lo que comenzó como un reclamo terminó en una escena de terror. Dos hermanas, una madre desesperada y un acto de violencia que dejó una huella imborrable. Lo más impactante de esta historia no es solo lo que sucedió aquella tarde, sino quién estuvo detrás y cómo la justicia aún parece lejana. Hoy te contaré uno de los casos más indignantes y crueles que ha sucedido en México en los últimos tiempos. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial y cósmico a Pilar Quispe Flores, que me escribió: Graciela, muchas gracias por tu maravilloso trabajo. Me encanta, te veo desde Italia. Muchas gracias a ti por tu constante apoyo, lo aprecio. Te envío mis mejores deseos hasta Italia y también te envío un abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué caso te gustaría que hiciera? Déjame tu respuesta allí abajo en la caja de comentarios. Las señoritas Alejandra Avalos Gutiérrez, de 22 años, y Andrea Avalos Gutiérrez, de 28 años, fueron dos hermosas mujeres mexicanas. Ambas jóvenes eran muy trabajadoras, licenciadas y además profesionales que vivían en una comunidad humilde y digamos que sencilla. En la casa de sus padres en Chimalhuacán, en el Estado de México, quienes las amaron profundamente y siempre, desde el primer hasta el último día, procuraron lo mejor para ellas en la vida, dándoles todo: un hogar cálido, afecto, cariño, absolutamente todo donde pudieran desarrollarse y también sus proyectos de vida. Alejandra, que es la hermana menor, era una chica joven que recién se sumergía en la vida adulta, carismática, responsable, tenía una actitud alegre, con una sonrisa que era imposible no contagiarse con solo verla, y muchos consejos interesantes para compartir con los demás. Era algo que la describía. De todo lo que había leído e investigado como estudiante, porque cabe decir que era muy aplicada, amaba la música, la danza y la armonía de los diferentes bailes. También amaba enseñar lo que sabía a los demás, compartir saberes y experiencias con sus estudiantes y colegas, por lo que se preparó en pedagogía y fue a la universidad para poder ser algún día una gran docente y que sus estudiantes profesaran esa admiración cuando un docente hace las cosas bien. Su hermana mayor, la señorita Andrea, quien casi se acercaba a los 30 años, era de oficio auxiliar contable, también siendo muy hábil con los números y la administración debido a su responsabilidad. Ejercía su vocación con profesionalismo, ganando una clientela sólida y manteniéndose estable en sus negocios. Por lo que ambas mujeres, es decir, ambas hermanas, a pesar de ser expertas en sus labores y ganar su propio dinero, siendo autónomas cada una, con todo el potencial para independizarse en cualquier momento, vivían en la casa familiar, no porque no pudieran, insisto, sino por amor a sus padres, y compartían una misma habitación, la cual era decorada con imágenes de la Virgen María, símbolo a quien juntas rendían devoción, siendo en varios aspectos una familia conservadora y muy espiritual, también muy unida y cariñosa. Sin embargo, a pesar de su estilo de vida austero y formal, la joven Alejandra se relacionaría tal vez por accidente o por casualidad con un tipo presuntamente involucrado con el bajo mundo, un criminal en potencia y un psicópata suelto que junto a su propia familia fue capaz de desatar un infierno terrenal para un amor no correspondido al que atormentó hasta el último de sus minutos, llevándose por delante a cualquiera. Tras una relación afectiva intensa y tóxica, la cual fue en principio encantadora como todo prólogo cursi, pero luego se tornó desafortunadamente en un desenlace muy difícil. Esas relaciones que están llenas de celos sin justificación, están
están llenas de obsesiones enfermizas, de infidelidades constantes y malos tratos. Finalmente el vínculo romántico, como han de esperar, se derrumbó, separándose el uno del otro por intenciones de Alejandra, quien ya no sentía lo mismo por su pareja y menos aún cuando estas actitudes eran comunes en él. Alejandra Ábalos redactó una carta dirigida a su novio, quien era conocido como Rawi, un hombre joven, temerario, cabe decir, pues tenía malas andanzas y que además tenía una actitud controladora, pues en el documento era descrito como un sujeto agresivo y temperamental, de personalidad explosiva e irritable, que ante cualquier cosa se enfurecía y perdía el control. Alguien muy diferente a ella, quien era un alma pasiva, con otra forma de ver el mundo y unos principios muy diferentes. En la carta la mujer declaraba que luego de 1 año y medio de relación afectiva con su novio, quería dejarlo de una vez por todas, abandonar su pasado con él, dejarlo todo en la dimensión del recuerdo, desinteresada totalmente ante la posibilidad de continuar una vida a su lado. De cierta forma, el tipo le había generado más miedo que amor durante su vida juntos, más malos momentos que circunstancias hermosas, inmersa en una crisis constante que no la dejaba descansar, la cual permitió se prolongara por mucho más tiempo del debido, pero ya era momento de darse un respiro y empezar una nueva vida, quizás con alguien más. Alejandra estaba harta de los celos, también de los gestos de posesión, de las mentiras y los abusos, de ser tratada como si de un objeto se tratara. Luego de más de 1 año de haber terminado su relación con Rawi, Alejandra seguía siendo atormentada por su expareja. El tipo le enviaba mensajes todo el tiempo a su teléfono celular o les escribía a sus redes sociales, a sus distintos perfiles. También se aparecía en lugares inesperados, sin avisar, como si persiguiera a su exnovia a escondidas, insistiendo en hablar con ella una y otra vez, exponiéndole los mismos temas sobre su supuesto amor, siendo rechazado una y otra vez. A veces Rawi perdía la calma y maldecía, llegando a usar la violencia sin necesidad, desquitándose con ella o con cualquiera, por lo que la mujer vivía con el constante temor de encontrarse con aquel tipo irascible, quien incluso llegó a golpearla en varios episodios de sus arrebatos delante de otras personas. Conforme el tiempo pasaba, Alejandra trataba de ser cada vez más clara con su exnovio, rechazándolo una y otra vez, pues no quería tener ningún vínculo romántico con aquel sujeto. Ya había aprendido bastante de su mala compañía, había vivido una historia y no quería tener que repetirla, porque, insisto, no le agradaba ese estilo de vida. Sin embargo, de manera contraproducente, estos rechazos solo generaban más rabia en el frustrado hombre, quien llenaba sus pensamientos de ideas negativas y de una venganza al no poder recibir un no como respuesta. Cada vez reaccionaba más iracundo y violento ante la presencia de su expareja, quien tuvo que vivir escondida por culpa de su acoso. Cada día había más lágrimas, más problemas, hasta que llegó el primer golpe. Esto fue un fragmento de la carta que Alejandra redactó a su expareja. Presuntamente, desde lo que se puede intuir en la carta que Alejandra redactó para Rawi como despedida, ella sabía muy bien que su novio le habría sido infiel en múltiples ocasiones, además de haber aguantado por mucho tiempo maltratos psicológicos y también físicos, con chantajes emocionales, manipulaciones e incluso amenazas directas. Como justificación, Rawi siempre engañaba a su novia, haciéndole creer que era una chica exagerada y demasiado hogareña o mimada, burlándose de ella porque se molestaba por cualquier tontería, subestimando su inteligencia como mujer. Por otra parte, las amistades, la familia y el círculo social del joven Rawi eran muy controvertidos. Estaban compuestos de personas peligrosas y altamente conflictivas. Muchos de ellos eran delincuentes o personas que estaban relacionadas con crímenes o bandas criminales de la calle y del mundo del delito en general, por lo que evidentemente Alejandra no se sentía nada bien en ese entorno que, vale decir,
decirlo, era bastante denso, decepcionándose de su relación con Rawi, alejándose de él por desamor y por seguridad propia. Los familiares de Alejandra, sus padres y su hermana mayor, Andrea, nunca simpatizaron con aquel tipo y mucho menos con las amistades y el entorno de él. Así que molestos con él debido a los maltratos hacia la menor de la familia, tomaron distancia. Desde un principio, los padres de Alejandra estuvieron pendientes ante lo que podría ser el extraño novio o exnovio de su hija. Sus actitudes y su forma de expresarse parecían muy sospechosas, como si de una mala influencia para su hija se tratara. Para el día sábado 11 de enero del año 2025, según los testimonios de vecinos locales y de los sobrevivientes al brutal ataque, dos mujeres adultas se acercaron intimidantemente a la vivienda de la familia Ábalos Gutiérrez preguntando por Alejandra Ábalos, exigiendo verla de manera inmediata, pues tenían un problema serio que debían resolver con ella y querían resolverlo de manera inmediata, a cualquier costo. Las mujeres desde un principio se tornaron amenazantes y belicosas. Era evidente que querían armar un problema, que no querían hablar sino ir directamente al conflicto, como si de matones de sueldo se tratara. Valerosa y determinada, Alejandra salió para confrontar el problema de manera directa, encarando a las dos mujeres y cuestionándolas, pidiendo explicaciones de por qué querían verla, saber cuál era el problema que tenían contra ella. Las dos mujeres aparentemente habían sido enviadas por el exnovio de Alejandra, es decir, por Rawi, quien observaba todo desde una camioneta estacionada muy cerca. Luego, las mujeres sospechosas, sin mediar más palabras, sin explicación alguna, arremetieron contra Alejandra, agrediéndola con golpes, puños y patadas, dándole una paliza en plena calle, delante de los vecinos curiosos y alarmados, mientras gritaba y pedía ayuda. Las dos mujeres vinculadas con Rawi habían sido enviadas para supuestamente resolver el problema, pero con el escándalo que generaron, la familia de Alejandra se entrometió en el pleito y salió en su defensa. Particularmente, la hermana mayor, es decir, Andrea Ábalos, y su madre, Teresa Gutiérrez, quienes no iban a permitir que dos extrañas lastimaran a su pariente en la puerta de la casa. Y obviamente, pues la sangre tira, ¿no? Intensificada la pelea entre gritos e insultos que hacían eco en toda la cuadra, alertando al vecindario. De la camioneta parqueada cerca, de un momento a otro bajó un hombre de aspecto subversivo, empuñando un arma de fuego y caminando con paso decidido hacia la locación de las mujeres en disputa. El tipo, identificado como Sebastián, el tío de Rawi, quien iba de copiloto, habría sido mandado por su sobrino para terminar con el escándalo de una vez por todas, por lo que el sujeto, sin pensarlo mucho, tomó su pistola y abrió fuego contra las mujeres y los familiares de Alejandra, quienes se sumaban a la pelea conforme la situación se iba volviendo cada vez más tensa, tratando inútilmente de controlar aquel momento. Andrea Ábalos murió en el lugar de los hechos tras ser baleada directamente por el asesino. Alejandra Ábalos, por otro lado, quedó gravemente herida, pero aún mantenía rastros de vida tras este incidente. Luego de ser llevada a urgencias en un hospital local por las ambulancias y los mecanismos de emergencia, la hermana menor fue hospitalizada por 2 días. Lamentablemente, sus signos vitales se detuvieron luego de 48 horas. Me dejaron entrar a ver a Ale y yo le gritaba que no me dejara, que si su hermana se había ido, ella no. Estas fueron palabras de su madre. El resto de las personas heridas en el conflicto, entre ellos la madre de las víctimas, la señora Teresa Gutiérrez, y otro pariente varón involucrado, se recuperan en el hospital, algunos con cicatrices permanentes en el cuerpo, la mente y el alma. Sebastián, el presunto asesino, no tuvo piedad en lo absoluto y disparó directamente a matar, apuntando a partes vitales del cuerpo de sus víctimas, aunque
fallando varios tiros. Al pariente varón involucrado en los hechos, cuyo nombre se mantiene en anónimo por su seguridad, le habrían disparado en el cuello y en el estómago también, causándole un dolor intenso del que pudo sobrevivir. A la madre de las dos hermanas, la señora Teresa, quien se interpuso entre el gatillero para hablar con él, para suplicarle un poco de piedad por su familia, la bala le había alcanzado a rozar la coronilla, haciéndola sangrar sin matarla. Momentos después del conflicto, el padre de las víctimas, es decir, el señor Manuel Ábalos, llegó a su vecindario enterándose entonces de la fatal noticia. Notó antes de entrar a su casa cómo todos sus seres queridos estaban tirados en el suelo, bajo charcos de su propia sangre, en una imagen terrible y lamentable que lo llenó de dolor profundamente, ya que por diversas razones el señor Manuel no estaba presente en el momento del conflicto. Con la tristeza como emblema y los ojos inundados de lágrimas, con sus familiares en el hospital y otros en el cementerio, el señor Manuel puso una denuncia formal en la policía pidiendo justicia por el homicidio de sus hijas y el sufrimiento por el que tuvo que pasar su familia. Por miedo a las posibles represalias, a que los asesinos quisieran volver para completar el trabajo sucio y decidieran matar a los padres de las hermanas muertas, la ceremonia de velación y los ritos fúnebres correspondientes se hicieron de manera privada y con un limitado aforo de personas por la seguridad de todos los que comparecieron. Como suele pasar en este tipo de casos, particularmente en México, la justicia actuó de manera machista, lenta y negligente, desestimando los testimonios de los denunciantes y especulando tonterías sobre las mujeres asesinadas. Por lo que, tras absurdas demoras y malas actitudes en la policía, la familia decidió protestar por cuenta propia y tomarse la denominada glorieta Cabeza de Coyote a manera de protesta, bloqueando la intersección de las avenidas López Mateos y Pantitlán para así poder visualizar el caso de sus hijas ante la población civil y alertar a los medios de comunicación para que difundieran el caso a todo México, propagando la historia de las hermanas Ábalos Gutiérrez. Ya pasaron 7 días de la tragedia y no nos han hecho mucho caso. Queremos que se haga público y que se haga justicia por las niñas. Estas fueron declaraciones de un familiar de las víctimas del conflicto. A la manifestación se unieron decenas de personas con arengas y gritos abanderando la premisa justicia para Alejandra y Andrea y ni una más. Los manifestantes en Chimalhuacán se mostraron indignados ante las injusticias y la impunidad del caso, pues además de no haber revelado avances significativos en la investigación, las autoridades policiales habían ordenado no difundir el nombre de los asesinos ni de los involucrados, ni siquiera del novio o exnovio de la víctima, por riesgo supuestamente a interferir en la investigación judicial. A la fecha de este informe, los sospechosos siguen prófugos de la ley y no hay pistas objetivas de sus paraderos. Los involucrados como presuntos en el hecho han desaparecido, no solo de las ciudades mexicanas, sino también de las redes sociales, habiendo eliminado sus perfiles en internet y sus números de registros celulares. Asimismo, lo ha hecho también toda la familia del joven Rawin. Después de las manifestaciones, el bloqueo terminó de manera pasiva luego de que la policía se comprometiera públicamente a llevar las demandas de los protestantes hasta el gobierno estatal y así poder acelerar la investigación pertinente. El caso de Alejandra y Andrea Ábalos Gutiérrez se suma al de cientos de mujeres vulneradas en México y en Latinoamérica.
en lo que lamentablemente se vuelve una situación reiterativa y absurda, replicada en todos los estados, un problema de machismo extremo que se va reflejando desde la idiosincrasia y no parece tener un control, pues incluso se ha romantizado la figura del hombre celoso, tomando este sentimiento como algo positivo, como un gesto de amor o de interés que desde luego, lo hemos hablado muchas veces, está mal interpretado. Fueron denunciadas irregularidades por parte de los familiares de las víctimas, acusando a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJEM, de no actuar de manera diáfana y transparente, pues los culpables estarían plenamente identificados desde hace tiempo, aunque no se han tomado cartas ni acciones directas contra ellos. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes, hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram Test Misterios, donde podrás ver más mi vida personal, mi vida íntima. Si no es de tu interés, perfecto, me puedes seguir en Soy Test Misterios en Instagram, allí puedes ver True Crime, o en TikTok Test Misterios, ahí también puedes ver True Crime, o en Facebook Test Misterios, ahí también puedes ver True Crime. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.